les sacaban a esa muchacha los pies a los zapatos, porque el sudor era tan terrible y se enredaban en esas cuerdas, esa cantidad de endemoniados. Yo oí ladrar perros en bocas humanas, oí maullar gatos. Es una cosa terrible. Y en un momento aquel hombre de Dios, lavada su ropa, le brillaba del calor, del sudor, toda su ropa se le oía por el micrófono que le sonaban el sudor en los zapatos, hermano. Y hubo un momento cuando este hombre lanzó un angustioso grito y dijo: todo el que tenga a Jesucristo en su corazón, tómese de la mano y clamemos con intensidad, que se nos vino el infierno encima. Esa fue la palabra que dijo aquel varón bajo la inspiración del Espíritu. Nos tomamos de la mano y empezamos a gritar, hermano. Y cuando él decía, tomaba resuello, uno oía esa fatiga, se le oía por el altavoz. Era una cosa terrible. Todo su cuerpo, hermano, se movía. Y aquel hombre era literalmente el cielo contra el infierno, hermano. La potestad de las tinieblas. Y a él decía: vamos a echar fuera todos los diablos. Cuando yo diga 3, todos en el nombre de Jesucristo. A la 1, a la 2, a la 3, ¡fuera! Y cuando gritábamos todos en coro, se nos erizaba la piel, hermano. Salimos del culto como a las 11:30 de la noche. Todos los que nos comunicamos ahí, hermano, y al otro día sentíamos nuestro cuerpo molido literalmente. Nos levantamos como si hubiéramos, hermano, sufrido una leñera de pie a cabeza, todo el organismo. Esa misma noche sentíamos un cansancio, hermano, como si hubiéramos estado en una jornada de 36, 48 horas de trabajo fuerte. Es que las tinieblas del Señor reprenda al diablo. Ataca con una intensidad en el momento terrible, hermanos. ¿Sabe qué había pasado el día anterior? Este varón desafió al indio Guaycapuro, al negro Felipe y a María Leonza. Y le dijo: diablito asqueroso. Y lo desafió. Y esa noche, a la penúltima, mandó un endemoniado, Satanás, un emisario suyo. Era un loco que andaba sin camisa y con una espada y cuchillo en la mano. Y gritó como a más de 100 metros, un grito que nunca un humano tiene, esa potencia de voz, esos decibeles. Habiendo sonido, hermano, fuerte. Cornetas de esas de latas, o había por guaduas y por palos habían puesto todo eso, porque no era un estadio, era un peladero que lo han raspado con máquina y adecuaron allí, y eso venía gente de todo el país, hermanos. Mire eso que está aconteciendo allí. Esa última noche Dios lo dijo. Ese hombre agarrado del púlpito, la última noche, eso no había. Mire, había gente que llegaba a las 11 de la mañana con los enfermos y se parqueaban allí y armaban una toldita y ponían un generador y colocaban energía y un ventilador, y ahí tenían los enfermos todo ese día esperando que llegara la noche. Otros venían con endemoniados, los tenían amarrados en carro y los amarraban, los traían ahí y ahí les daban agüita y les daban, y con la mano así, hermano, téngalos ahí amarrados y fuerte hasta que llegara la noche para la liberación. Después de aquel culto último, cayó una unción en aquel lugar, hermano. Y este hombre decía palabras que por ahí deben estar en internet, porque cuando eso había una que otra grabacioncita. Estoy hablando de hace 28 años. Noviembre del 87. Y decía este hombre: veo las tinieblas que vienen sobre este país. Veo sangre, veo boinas rojas por todo lado, decía. Veo hambre, veo miseria, veo odio. Ahí está. Dios habla, hermanos. Así como las tinieblas toman su momento, el Dios del cielo también tiene mayor espacio para bendecir nuestras vidas. A su nombre la gloria. Esa noche, hermano, Jesús, anterior al juicio, fue la más terrible. Fue subiendo en intensidad la situación, hasta que aquella noche Él llama a sus discípulos, les pide ayuda, les dice: vengan y oren conmigo aunque sea 1 hora. Empiezan a orar, pero dice la narración que era tan fuerte la presión que ellos se quedaron dormidos. Un evangelio dice: porque sus ojos estaban cargados de sueño. Ellos también estaban en preocupación. Este evangelio de Lucas dice: a causa de la tristeza. O sea que las tinieblas no solamente presionaban a Jesús, sino que atacaron sus discípulos. ¿Están oyendo? Hay veces que las tinieblas no solamente nos atacan a usted, atacan sus hijos o los míos. Nos guarde Jesucristo en su misericordia. Amén. Hermanos míos, voy a seguirles hablando de esto, porque oigan lo que Jesús aconteció en aquella noche. Estando él allí en esa situación, dice que estando en agonía, en el versículo 43, se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Mire que esta narración, esta parte no es frecuente que lo diga en la Biblia.
En otras épocas había bonanza, él andaba con sus discípulos, le aplaudían, multiplicó comida, les dio de comer a todos, multitudes venían a él, pero ahora está solo. Los discípulos se quedan dormidos. A él vienen y lo separan de allí, pero antes de eso entra en una agonía tal que se requiere que un ángel venga a darle fortaleza. Y estando en agonía, miren el versículo 44, por favor, colóquenlo aquí en pantalla. Quiero decirles algo en ese versículo. Alabados al Señor. 22:44. Vive Cristo Jesús nuestro Dios. A su nombre gloria. Ahí atrásito está 22:44 de San Lucas. Vive Cristo Jesús. Lo leo aquí en las páginas de mi Biblia. Dice aquí de esta manera: y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, el nivel de oración subió también en él, con mayor intensidad, más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue tan intensa y la batalla allí que el cuerpo, la materia, la parte física de Jesús, hermanos, tuvo que ver también con esa batalla interna que se libraba. Sepan que hay veces que usted ora tranquilito y sequito y no pasa nada. Pero de pronto llegará el momento cuando es tan fuerte la presión que usted, su mismo cuerpo, tiene hasta que sudar clamando. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? La historia dice que Jonathan Edwards, cuando en esos fríos inviernos, hermanos, de Estados Unidos, este hombre oraba con tal intensidad, salía a la parte externa, él no oraba en el bajo techo por temor a que se durmiera. Y a esas temperaturas tan tremendas le caía la nieve y dice que se derretía la nieve del calor que salía de su cuerpo. Y quedaba el parche de humedad allí, porque este hombre clamaba con intensidad. Ese fue el hombre que predicó el famoso sermón: pecadores en manos de un Dios airado. Hay momentos cuando hay que clamar con tanta intensidad que su cuerpo mismo se tiembla, se sacude. Usted empieza a sudar, y qué bueno cuando se ora de esa manera. A su nombre la gloria. Oraba y eran como gotas de sangre, y no pequeñas, eran grandes que caían. Miren la comparación que hace el escritor. O sea, su sudor era en gotas gruesas que caía. Tiene que ser demasiado intenso, porque a veces uno suda parcialmente y medio humedece un poquito de ropa, es normal. Pero para que se dé un sudor como grandes gotas de sangre y que caiga, que el sudor caía al piso, hermano, era porque el cuerpo del maestro, bendito el nombre de Jesús, esa materia en la cual estaba, porque la Biblia habla del tabernáculo en el que estaba escondido Dios. En esa parte uno veía el cuerpo, pero adentro estaba ese que es la imagen misma de su sustancia, aquel glorioso y poderoso Dios batallando adentro, hermano, a favor suyo y mío. Era un afán de la potestad del infierno en impedir que se llevara a cabo la obra redentora en favor nuestro. Oigan más, resulta en el versículo 53, volvamos allá, porque después de que lo arrestaron y todo eso, ¿qué pasó? Esa noche fue que lo entregó Judas, esa noche fue que lo negó Pedro, esa noche fue que todos los discípulos huyeron. Fue una hora, hermano, un tiempo terrible. No es una hora cronológica en el sentido de tiempo, es una hora de tiempo, un segmento de tiempo donde el enemigo se viene con todo en contra nuestra. Amén. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero la Biblia habla de episodios así, y hay momentos en que uno no haya literalmente qué hacer. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Yo he tenido episodios de esos en la salud de mi casa, en situaciones a veces de economía, en circunstancias diversas. Uno llega al momento en que uno literalmente no haya que hacer y tiene uno que empezar a gritar para arriba a que acuda el Señor en nuestro socorro. En el caso del apóstol Pedro, que también mire, es que esa noche fue ataque para todos, hermano. Esa noche fue que huyó San Marcos envuelto en una sábana. Esa noche fue que Judas se vino y lo vendió y le dio el beso. Una cantidad de cosas. Esa noche fue que el apóstol Pedro también les llegó la hora de las tinieblas a él. ¿Han leído su episodio? ¿Por qué no lo vemos un poquito para sacar lecciones de allí? Y están allí más adelantico en Juan capítulo, en Mateo 26:74, por ejemplo. Denle un poquito atrás. Búsquenme allí Mateo 26:74, hermana, por favor, que nos está ayudando allá en la cabina. 26:74. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ustedes saben que esa noche Pedro hizo de todo. Amén. Le hizo un viaje a la cabeza de Malco, hermano. Amén. Cargaba una espada. No sé por qué en esa noche él la tenía cuando debió haberla dejado. La llevaba bajo la túnica.
Eso dice la Biblia, que él tenía una espada. Vino a él una mujer con un vaso. No. Es 74, 26:7. Amén, 26:7:4. Por favor, súmele al 7 el 4 y quedará el versículo 74 que quiero que lo vean. Alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Está demorado allá. Bueno. Sí, Señor. ¿Y qué más? Él comenzó a maldecir un hombre que no lo había hecho durante 3 años y medio. Porque usted de pronto maldecía cuando inconverso. Pero desde que entregó su vida a Cristo cesó de maldecir. Y maldecir es pronunciar palabras maldichas. De ahí el término maldecir. ¿Qué llevó a Pedro a esa condición, a esa situación? Una presión continua. Esa noche él le tiró a Malco cuando vio que Malco fue a amarrarlo. Amén, hermanos. Él sacó la espada y le cortó, dice la Biblia, la oreja derecha. No fue que Pedro se quedó calculando a cuál le tiro, a cuál, la izquierda o la derecha. No, fue que le hizo el viaje, amén. Y no a la oreja, fue a la cabeza. No se le olvide que Pedro era un burdo pescador del mar de Galilea. Y recuerden que Malco era criado del sumo sacerdote. Y los sumos sacerdotes solían entrenar a sus criados, era como una escolta. Amén, con todas las habilidades, con todos los reflejos. Amén. Amén, hermanos. Lo que pasó es que Malco, cuando vio la mirada de Pedro y vio el destello de la espada en el aire, hermano, aquella noche con la escasa luz que había, él vio el movimiento del ademán y el instinto de conservación le hizo esquivar. Y cuando él, por fracción de segundo, esquivó el golpe, sonó clarito, ¡pum! Amén. Y voló esa oreja lejos. Que si Malco se descuida fracción de segundo, hermano. Ay, santo, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Por qué actuó Pedro así? Porque hay momentos en que uno se pierde la noción del tiempo. Eso es la hora de las tinieblas. Estoy hablando de eso, hermano. Este hombre se llegó a una situación a ese extremo. Pero antes usted encuentra, y más, miré en los evangelios y estudié que este tenía un familiar, Malco. Y Malco estaba también, el familiar de Malco estaba metido allá. Jesús sanó al hombre, le volvió la oreja a su lugar, hizo gran milagro allí. Pero la hora de las tinieblas prevalecía. Pedro se quedó por allí entre el grupo y no pasó el momento. Siguió la presión, empezaron a decirle, usted también se parece. ¡No! Y empezó, este hombre se desubicó totalmente, hermanos. Ese versículo dice que cuando la mujer aquella, la criada del sumo sacerdote, lo identificó y le dijo, tú también eras de ellos. Él dijo, mire lo que hice. Comenzó ¿a qué? Y a jurar. Uy, Señor Jesús. Usted se pregunta, ¿cómo un hombre que caminó sobre las aguas, como un hombre que vio todos los milagros, que vio como un hombre que cargó una canastada con cantidad de pez y de pan, amén, como este hombre que vio tantos milagros, ahora usted lo ve en una condición así? ¿Qué fue lo que pasó? Que era la potestad de las tinieblas. ¿Me están oyendo, hermanos? Empezó a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Cuando Pedro salió de esa hora, cuando estuvo al otro lado ya de la circunstancia, ¿qué fue lo que yo hice? Bendito el nombre de Jesús. Es cosa terrible, hermanos. Y esa experiencia la han tenido. Y si no la tienen ustedes, guárdelos Dios de eso. Yo he tenido gente llorando al frente. Pastor, yo no sé qué me pasó. Yo no en ese momento me desubiqué. Me lo dijo un creyente una vez en Arauca a las 5:30 de la mañana, aclarando el día, llegó en su moto al templo. Y entró a llorar y me dijo, pastor, vengo a entrar en una disciplina. Yo la embarré ayer tarde, yo no he dormido nada. ¿Qué le pasó? Y me dijo, hermano, un impío vino a insultarme. Yo tenía una tienda, mandó el niño a comprar unas yucas y se las vendí y le salieron malas y llegó a insultarme, a faltarme al respeto. Yo le fui a devolver el dinero y empezó a gritarme insolencias y vulgaridades. Y yo me molesté y yo le respondí también, dijo, y él me tiró una palmada a la cara y yo logré esquivarle, pero con la punta del dedo me tropicó la nariz. Dijo, pastor, hasta ahí me acuerdo. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Sí. Dijo, yo no sé, cuando yo reaccioné, yo iba como a mitad de cuadra con un machete de esos de limpiar la verdura, persiguiendo a ese hombre, hermano, para mocharle la cabeza. Y yo, por favor, dijo, hermano, y la gente del barrio salió y allá teníamos Campo Blanco, allá se predicaba. Alabados al Señor. ¿Cómo volver el lunes? Allá yo necesito, pastor, que ore por mí. Y el lunes el hombre no quiso salir al culto.
Estuve encerrado todo el culto y yo les dije en nombre de él, les pido disculpas a las personas así, y fui donde ese vecino. Yo traté de hacer lo que podía como pastor, tratando de evitar que esa hora terrible y diabólica, ese momento cuando lo encuentra el enemigo, usted con la guardia baja, alabanzas al nombre de Jesús, porque así pasa. El enemigo hermanos, es astuto, el Señor lo reprenda. Yo he citado el caso de mi experiencia. Cuando tenía 13 años, el ídolo deportivo a seguir no era ese James ni Falcao ni nada de eso. Era un tal Pambelé, Antonio Cervantes, boxeador. De por allá costeño, ese señor. Y ese era el ídolo, y todos los muchachos queríamos ser boxeadores. Y en Tuluá yo me inscribí en una escuela de boxeo sin que mi papá supiera, porque mi papá era campesino y a él no le gustaba que nada de deporte. Pero yo me escapaba a entrenar un poquito con la pera, y tuve como 2 semanas yendo allá dándole puñetazos a eso. Y cuando me tocó el primer combate, me tocó con un tal Aguirre. Me acuerdo el apellido de ese muchacho, bajito él pero acuerpado. Y el entrenador me dijo: Henao, ojo que Aguirre es zurdo. ¿Qué me importa? Yo dije: yo no tengo nada que ver con eso. Ay, hermano, ¿sabe por qué lo cito? Porque el enemigo es zurdo, pero también es diestro. Amén. Él ataca por el lado que sea, y yo hice como el primer round, y cuando íbamos en el segundo, paré como a la mitad. Lo que yo me acuerdo es que yo vi como hachones de candela, como muchas llamaradas, hermano. Hasta ahí me recuerdo, hermano. Y yo con los dientes estaba tratando en el piso. Cuando reaccioné un poquito, el árbitro había contado ya como 20. Eso cuentan los ¿sí? Y traté de quitar el guante y me levanté allí, hermano, con una molestia, una amargura, y en la cabeza me había vueltas, hermano. Me noquearon en el segundo round, hermano. Aprendí la lección, y con ese ojo todo renegrido para ir a la casa. ¿Qué invento yo para decirle a mi papá? Hasta que le tuve que decir: no estaba entrenando y qué tal, y casi me pone el otro ojo colorado, morado también, por andar de imbécil. Y mi papá me pegó una reprimenda y casi me gano, ¿verdad?, otra tanda. Y aprendí que en los combates, no físicos, porque no lo íbamos a pelear nunca más, Dios me agendó y me puso de este lado. ¿Cuánto da gloria al Señor? Como boxeador hubiera sido un fracaso total. ¿Sabe qué pasó, hermano? Que aprendí que el enemigo aprovecha. ¿Sabe qué me dijo el entrenador después? Me dijo: yo se lo dije, que hay que subir la guardia por el lado, el zurdo, usted siempre es diestro y tira jack por ahí, pero yo se lo dije, no, yo no capté bien, y por no captar bien, me llevé el knockout más, el único que me llevé en esta vida físicamente. En el Señor Dios me guarde y nos guarde a todos. Amén. A más de uno el enemigo ha noqueado porque se le ha venido por un ángulo que él no tiene el ojo puesto por allí. Por eso dice la Biblia que no ignoréis las maquinaciones del diablo. Este apóstol Pedro, mire hasta donde llegó. Pero no es solamente eso. Mire que aquí tengo más notas al respecto. Mire Juan capítulo 18, versículo 10 al 11. Mire lo que le pasó a Pedro en la hora de las tinieblas. Juan capítulo 18, versículos 10 y 11. Alabanzas al nombre de Dios. Él vive para siempre. Juan 18, 11, 10 quiero decir. Alabado sea Dios. A su nombre gloria. Entonces Simón Pedro, miren aquí, que tenía una espada. La tenía. Mire que no dice la tomó prestada o la sacó como un momentico en alquiler. La tenía, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó 4 orejas. Y el siervo se llamaba... El dato está claro, de circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se dice dónde, se dice cómo se llamaba el muchacho, el siervo. Se dice cuál oreja fue la que cayó al piso. Fue un episodio terrible, doloroso, bochornoso. La gente que había visto a Pedro por allí predicando, acompañando al maestro, ahora lo ve con una espada, hermano. Amén. Cual un espadachín o un gladiador romano. Alabado sea el Señor. ¿Qué era lo que pasaba en ese discípulo? La hora de las tinieblas llegó en ese momento. El versículo 11 que dice, aquí está: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Es decir, era un momento de confusión. Mire, aquí entra la carne y Dios controla, y están las mentes, los pensamientos, todo eso que en un momento dado se pierde el control, hermanos. ¿Han tenido algunos de ustedes episodios de esos? Con toda honestidad. ¿Cierto? Usted que recién lo sacó Dios de la cárcel sabe que muchos están allá porque en una hora de tinieblas algún ilícito cometieron. Y después que viene la reacción, ¿qué fue lo que yo hice?
Miren aquí esto para que aprendamos. Vamos más adelantito porque Juan 18, 22 al 24 nos dice hay otra narración para entender cómo el enemigo ataca en ese momento. El versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Mire que hasta le dieron a Jesús en la cara. Esa era una situación que atacó al maestro, atacó a los discípulos, y aquí se cumplió aquello de que heriría al pastor y las ovejas eran dispersas. Versículo siguiente, 23. Alabados al Señor. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Etcétera, etcétera. Estoy mezclando los episodios, el de Jesús y el de Pedro, porque los dos fueron atacados terriblemente. Y eso que los otros discípulos ya estaban lejos, ya habían oído. El enemigo dispersó y empezó a atacar a cada uno en su flanco, en su soledad. Cuidado con aislarse, hermano, porque usted expresa más fácil. La gente que no frecuenta la iglesia, que no piden oración, son más vulnerables porque el enemigo los aísla. A veces así, hermano, nos avergoncemos un poco, pero es bueno dar voces, alabanzas al nombre del Señor. Y decir: hermano, por favor, oren por mí, como hizo aquel hermano y se restauró. En vez de esconderse y huir, el hombre madrugó para la iglesia: pastor, aquí vengo, clamen por mí. Y allí estaba al frente, orando y pidiendo a Dios misericordia. Alabamos a Dios, hermanos. Esta es una situación, ¿verdad?, que a menudo se presenta. Miren el versículo 24. Escríbanlo por favor, súbanlo. 18:24, el siguiente. Alabado sea Dios. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, y usted empieza a ver todo ese episodio: amarrado, golpeado, maltratado, y las tinieblas iban subiendo de intensidad. Hay veces que la prueba que usted está pasando cree que es esa, y de pronto viene una mayor. Señor nos ayude. Vamos a ver otro ejemplo de otro hombre que pasó, y con este terminamos, por la hora de las tinieblas. Se llamó David, para no citar más. Esa hora no siempre es de noche, aunque generalmente es de noche. Saben ustedes que la gran mayoría de fracasos del tipo moral suceden de noche. Amén, hermanos. Las tinieblas son asociadas con el diablo. El Señor lo reprenda. Los brujos trabajan mucho de noche, a filo de la medianoche. Amén. En la noche se abren los antros de pecado, de perversión, de inmoralidad. En la noche circula mucha información pecaminosa y vulgar, sucia. Las tinieblas les gusta ese tiempo, esa etapa. Por eso es que hay que tener cuidado y hay que orar, hermanos. Por eso esas vírgenes sensatas oraban, hermanos, y estaban pendientes, pero otras insensatas, porque la insensatez consiste en bajar la guardia en vez de mantener pendiente. Todas las personas que han fracasado, uno les dice: ¿qué le pasó? Me descuidé, pastor, dejé de orar. Y es verdad. Y las tinieblas avanzan. Usted que se retira de la luz, inmediatamente las tinieblas que pretenden invadir el espacio que uno abandona. Tienen cuidado. ¿Por qué a la gente le gusta siempre las tinieblas y lo malo? Porque hay una potestad del infierno que crea esas circunstancias para atarle. Cuidado con de noche las tabletas, con los celulares. ¿Qué información le llega? Porque uno ve tanto muchacho trasnochado cabeceando en pleno culto en el día. ¿Por qué? Porque pasaron mucha noche, hermano, trasnochando, recibiendo suciedad de información. Y no necesita uno discernimiento para uno intuir qué es lo que les pasó. Eso no es cuestión: Señor, muéstrame, revélame. No, a lo ve durmiendo en el culto, cabeceando allí, pero pendiente. Eso se imagino que llegue la tiniebla y como los gatos se le abre la pupila, hermano. Señor, reprende el infierno. Hay gente que no entiende eso, hermano. Eso es la potestad de las tinieblas en ese momento. Uno tiene que estar preparado y saber: Dios mío, mire, nunca un creyente fracasado se levantó a hacerlo. Usted nunca, y los que han tenido tropiezos, sabe que usted nunca dice: hoy voy a pecar, hoy ya voy a embarrar. Usted no se levanta con eso en la mente. Es normal. Pero de pronto jamás, sí, hermano, viene el enemigo y aprovecha esa debilidad. Se pone a ver un programa y de pronto pasa: uy, Señor, reprenda al diablo. Hay una pareja por allí con locuras y qué tal, y sigue buscando, es que el noticiero, pero de pronto el dardo viene, porque no regresa a ver qué pasó con aquellos. Y empieza con el control a regresarse. Sí, hermanos, muchos han confesado eso. Como no está nadie por allí, dice usted que no está nadie, pero está el Dios del cielo, a quien lo mismo le son las tinieblas que la luz, dice el Salmo. ¿Es así o no es así, hermano?
Y de pronto la tentación a comunicarse con esa persona y eso lo otro, y por ahí entra el diablo. El Señor lo reprenda. Esto tenemos que decirlo porque son episodios comunes y corrientes hoy. Es una cantidad de fracasos porque las horas de las tinieblas muchos no las detectan a tiempo como debe ser. Miren lo que le pasó a David. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 11. Alabe al Señor, por favor. Primero de Samuel, por favor, allá, versículo 1, porque hay hermanos que nos están siguiendo que no tienen Biblia en este momento y les vamos a proyectar. Primero de Samuel 11, no 18, hermana. 11, 1 y 2, por supuesto. Pero el 1, gloria al Señor, aquí está. Después subió Naas, este es primero, el segundo, hermana, corrijo. Por favor, discúlpeme, el segundo de Samuel 11, 1. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el Señor de gloria, Él vive. Y Él está aquí haciéndonos advertencias esta noche, iglesia. Esto no estamos aquí por perder el tiempo, venimos a recibir información de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Esa quedada aprovechó el enemigo para hacerle daño. No me quiten el texto de ahí. Miren que hay veces que usted se queda de lo que debía incluirse. Que nos vamos a una vigilia Ruitoque. Próximamente tendremos una, vamos a buscar la fecha oportuna. Pero usted se queda. Un grupo allá orando, clamando, y el otro se quedó porque no pudo ir o porque no hizo el esfuerzo para ir. ¿Me están entendiendo? Se queda en Jerusalén, en camita, tranquilito. Los otros clamando, batallando en la línea de combate en plena trinchera, hermano, a espada limpia, porque a veces que le toca a uno fajarse con las tinieblas de verdad. Amén, hermanos. Eso es serio. Mire, una vez en Acevedo, Huila, hubo una pelea de 5 hermanos contra una mujer endemoniada. Que esa muchacha la tenían en una reja, el dueño de la finca y el papá de ella le ha mandado a hacer una reja porque no la podían sacar de allí por los demonios que tenía, con gruesos barrotes, hermano. Le pasaban la comida por entre los barrotes aquellos. Y oyeron un programa radial y vinieron a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Neiva y le dijeron al pastor que era Álvaro Garavito: nosotros tenemos esta situación, se la describieron y la señora le dijo, por favor, si nos pueden ayudar. Él le dijo, aquí tengo gente para ayudar, y sacó 5 colaboradores y líderes y les dijo, se me van con esta señora y en la única manera que ustedes regresen aquí es que me traigan a esa muchacha libre totalmente para yo creer que Jesucristo los llamó a ustedes. Y ellos se fueron, dijeron, no, pues somos 5, eso nosotros le prendemos y ya. Ay, hermanos, llegaron el domingo en la tarde. Ellos batallaron toda la noche y no hubo liberación. Se les reía, la mujer les hacía muecas, así dice, eso es cosa terrible, las musarañas que nos hacían para hacerles reír. Y soltaban unas carcajadas macabras pero tremendas, demonios de burla. Y dice, los ojos, mire, si uno se quedaba mirando el rostro de esa mujer, uno fácilmente soltaba la carcajada también de ver las payasadas que aparecían en su rostro. Son demonios terribles, los hermanos me cuentan. Lunes batalle, en la tarde el hombre fue al pueblo, volvió y le dijo, ¿qué pasó? ¿No es que ustedes tienen poder? ¿No es que hay autoridad en ustedes? Oye, hermano, vigilia otra vez el martes. Amén, el lunes en la noche, ayuno el martes, nada, miércoles, jueves. El viernes estaban sin una gota de fuerza, ninguno de ellos. El hombre molesto. Ustedes toda la noche grita y pelea y no son capaces de nada. Ustedes tienen que largarse de aquí, pero hay una sentencia en el pueblo. No vienen aquí hasta que no aparezcan con la loca libre. Alabado el nombre de Jesús. Y hay veces que las tinieblas los retan a usted de tal manera que usted o vence, no hay otra opción. El sábado en la mañana, dice, todos estábamos en el piso, sin una gota de fuerza. Esa gente estaba, hermano, totalmente debilitado. Ellos hoy son presbíteros, pero aquel día dice que fue terrible. Una hermana que estaba con ellos soltó a llorar como a las 9 de la mañana y dijo, esto no es posible. De pronto empezó en ese llanto a sentir una autoridad, eso que Jesús lo visitó un ángel para fortalecerlo. Ella dice, yo empecé, pastor, a sentir una autoridad en mí, una fuerza, como si me hubiera alimentado, como si mi organismo hubiera comido un nutriente muy bueno. Y de pronto le dijo a la señora, ábramelo la reja otra vez, porque les tenía que sacar de allá, porque la loca los quiñaba a todos, hermano. A ella las mechoneaba, era terrible. Ella le dijo con la autoridad, señora, ábrame la puerta. Pero mire que toda la semana, mire como usted está de pálida, de imbomba, no importa, ábrame esa reja en el nombre de Jesús. Y cuando ella abrió la reja, dice, los otros se incorporaron del piso y se metieron los 5 a la jaula. Alabado el nombre de Jesús. Ella dice, cuando yo vi esa loca que estaba en la esquina así, con todo el cabello cubierto,
contra el piso, era un montón como una palma. Dice, todo el pelo largo así, ella se acurrucaba y tenía el cabello así en redondo que cubría. Ella se va y dice que le dio un coraje y la agarra por las greñas. Dijo, yo me impuse la mano, yo sentí un poder y la agarré por el cabello y le hablé no a ella sino al demonio. Demonio inmundo, miserable, le dijo, que nos tienes aquí toda la semana y nos vas a pedir que volvamos a nuestra iglesia, a nuestra ciudad. Has de saber que no nos vamos de aquí si no sueltas este instrumento. Y le caen los otros 5 hermanos y se forma una batalla. Ella dice, terrible. Salía un demonio y otro se burlaba y otro salía y grita, hermano, a la 1:30 de la tarde salió el último demonio. Dice, fueron 4 horas casi de una batalla terrible e intensa, al final de la cual esa mujer pegó un grito, ay Dios mío, ¿por qué me tratan así? La voz natural. Dice, cuando la mamá y el papá y los otros de la finca oyeron la voz de esa muchacha que hacía 3 años no la escuchaban, el diablo la había poseído, había destruido a esa niña y ahora la oyeron con su voz natural. La mamá soltó a llorar porque entendió que acaba de ser liberada su hija de las garras de Satanás. Fue una victoria gloriosa y tremenda, porque así como las tinieblas tienen su potestad, aquí Jesús lo dijo, también Cristo tiene la potestad sobre las tinieblas. ¿Cuántos alabamos el nombre poderoso de Cristo? Pero miren ustedes esta circunstancia, por favor. ¿Qué le pasó a David por quedarse en Jerusalén? Versículo 2. Miren esto. Alabado el nombre poderoso de Jesucristo. El versículo 2 dice, por favor, sucedió un día, mire, un día, y miren la hora. ¿Cuándo era? Al caer la tarde. Ay, Señor, tenga misericordia. Que se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo la siesta, durmiendo. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real mientras sus hombres estaban en física batalla contra esos pueblos ya mencionados, y vio desde el terrado de arriba a una mujer que se estaba bañando, la cual, según la narración y según él, era muy hermosa. Miren ustedes cómo las tinieblas atacan en el momento menos esperado. Esa mañana no estaba en David pecar. Incluso cuando se acostó a la siesta tampoco. Incluso cuando se levantó y empezó a pasearse, en ese momento no estaba en él el pecar para nada. Él estaba tal vez pensando en sus hombres en guerra, ordenando sus ideas, Dios mío, cómo estarán, y como sacudiéndose un poquito, cuando de pronto sus ojos se quedaron mirando por allá a alguien que estaba bañándose, esa mujer. Se quedan sus ojos allá y las tinieblas en ese momento, hermanos, preparan el escenario. Miren lo que sigue diciendo el versículo 3, por favor. Alabanzas al Señor. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Qué fue lo que le pasó? Un dardo de las tinieblas vino a su mente. ¿Me están oyendo? Varones, sepan que eso es nocivísimo. Amén. El quedarse usted viendo esas imágenes, el empezar a compartir toda esa cochinada, esa basura. Una vez Juan Gosaín, aquel comentarista de RCN, dijo un día con el periódico El Tiempo, dijo, qué vergüenza que ahora hay hasta una página ofreciendo una cantidad de basura de tipo moral. Y hay una cantidad de mujerzuelas que se prestan para eso. Y atraen. Mire, hermano, las tinieblas están siempre prestas y uno tiene que salir, antes de salir de casa, encomendarse al Dios del cielo. Porque usted no va a pecar, pero por el camino puede salir la obra de las tinieblas en su contra. ¿Qué pasó con él? Dice, mandó preguntar por aquella mujer. Le dijeron, ella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Mire que en el momento de la tentación, Pablo dice que Dios da también la salida. Este argumento pudo haber disuadido a David para que no la tomara. Cuando los criados le dicen, esa mujer tiene marido y se llama Urías, es un miembro de su ejército, de la tropa suya, etcétera, está bajo el mando de su capitán Eliab, de Joab, amén. Es uno de los valientes, por favor. En ese momento él pudo haberse detenido, pero las tinieblas habían avanzado demasiado. El poder que él tenía, la autoridad que como rey le asistía, hizo que hiciera esto. Versículo 4. Oh, bendito sea el nombre del Señor. A ver, por favor, el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Vayan, ya su mente estaba poseída de aquella fuerza. Las tinieblas se habían hecho su trabajo malévolo y perverso. Santiago capítulo 2 describe ese proceso terrible en que las tinieblas avanzan y poseen la mente de una persona. Viene la atracción, viene luego la seducción. Cuando ya la mente ¿cómo les digo? Se ocupa de eso.
Una mujer en una condición de esa dijo: pastor, es que yo por más que oro, yo cierro los ojos y lo veo ahí, y voy a comer y oro por la sopa y lo veo hasta en la sopa. Hablando de esa otra persona que el diablo había traído. Hombres, que terrible. Un hombre decía en una grabación a una mujer, un hombre pastor, escúcheme de esto, estoy hablando con esta propiedad y que me asiste por la experiencia que tristemente he sufrido viendo obreros caídos. Esta mujer le grababa y le decía: por favor, fulano, mire que hemos pecado contra Dios, deténgase. Deténgase, usted tiene un alma, yo tengo la mía. Usted tiene un hogar, yo tengo el mío. Usted tiene un ministerio. Por favor, piense. No, decía él. Yo ya no soy capaz de dar pie atrás. Cuando yo oí esa voz, me dio mucha conmoción, porque entendí que ya las tinieblas habían hecho el daño, que a veces es irreversible. Vean lo que pasó. Entonces él durmió con ella. Luego ella se purificó, y aquí dice con términos como es, de su inmundicia. Porque esa relación es inmunda. No es inmunda cuando es el esposo de ella, obviamente, pero como era otro, se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y aquí no pasó nada. Ustedes saben toda la desgracia que se derivó en lo personal, en lo familiar, aún en el campo militar y en el campo político de David, porque en una hora de tinieblas arruinó una cantidad de proyectos que venían con él. Los hijos le cayeron una maldición en la casa. La hija le fue violada por su propio hijo, el otro. 2 hijos de él intentaron darle golpe de estado: Absalón y el otro bonitico ese de Adonías. Amén. Todas esas situaciones le pasó, todo porque Dios le dijo: esto tú lo hiciste en secreto, pero lo que te van a hacer a las mujeres tuyas se va a ver a la luz del día. Hermanos, de una hora de tinieblas puede derivarse una cantidad de desgracias. Miren, los divorcios se originan generalmente en una hora de tiniebla. Las separaciones en una hora de tiniebla. ¿Cuántos crímenes se han cometido en un momento cuando la persona va a reaccionar? ¿Qué fue lo que yo hice? Dios nos guarde. ¿Saben qué puede pasar con usted y conmigo? Que el enemigo está buscando su debilidad. ¿Cuántos son sinceros y lo reconocen? Y eso no tiene que ver con su edad. No crean que porque usted ya está mayorcito, ya pasó esa etapa. Con mayor razón el diablo tiene inquina. El Señor lo reprenda. Amén. Él quiere destruir el hogar, acabar con los hijos, acabar con la relación con Dios especialmente. Miren lo que la Biblia nos recuerda. Si queremos, hermanos, huir de una situación así y ser victoriosos en el nombre del Señor Jesús, ¿qué hay que hacer según Hebreos 2:18? Bendito el nombre de Jesús. Llegará ese momento, y llegará, y es posible que me estén viendo personas que en este momento estén siendo víctimas de decir: pastor, eso era lo que es lo que me está pasando. En este momento no soy capaz de retractarme ya de esta condición, no puedo. Yo le quiero decir: si puede, en el nombre poderoso de Cristo. Mire lo que dice Hebreos 2:18, por favor. Glorifique el nombre del Señor. Hebreos, mire que este Cristo glorioso, que fue victorioso aquella noche, alabado sea Dios. Hebreos 2:18. No, ese es 4, es 18, hermano. 2. Alabado el nombre de Jesucristo nuestro Dios. A su nombre gloria. 2:18, repito. Adorado el nombre de Jesús. Aquí está. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado. Mire, la tentación produce padecimiento, porque es una fuerza que usted como que no puede vencer. Y así se lo digan como que no puede. Es que yo no puedo, pastor, le dice. Sepan que sí puede en el nombre de Jesús. Él padeció bajo el peso de la presión, hermano. Era tan terrible aquello que ya lo describimos en los evangelios. Él padeció siendo tentado, y por eso es poderoso para socorrer a quienes, a quienes, iglesia, que somos nosotros. Entonces no es nuestra fuerza, es el poder de aquel que venció las tinieblas esa noche. Sepan que la noche pasó, esa noche de tinieblas. Jesús se levantó en momento ya de liberación y le dijo a los discípulos: dormid ya y descansad. O sea, ya fue tan terrible esto, pero ya pasó esto. Y sepa que el Dios del cielo nos ayuda en un momento. Y cuando usted cruza al otro lado y mira para atrás, dice: Señor, gracias de las que me libraste. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Y empieza usted a fortalecer su fe, su ánimo, así sí puedo. Y la próxima tentación, Señor, así como me ayudaste antes, también ahora, sea bendito el nombre de Jesús. Y miren este último versículo, el 16, en Hebreos. Ahí mismo creo que está. No, Hebreos 4:16. 4. Es el capítulo 4, el versículo 16. Oigan esto para que nos agarremos de esa promesa, para reprender las obras de las tinieblas, dice la palabra. Especialmente la hora de las tinieblas. Acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? ¿A dónde?
Al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para el oportuno socorro. Aleluya, levante su mano y dé gloria al Señor. Ese momento necesita una salida, una válvula de escape, y Dios la provee. Su palabra dice textualmente que con la tentación viene también la salida. Amén. Mire, dice la historia que Agustín de Hipona, un famoso teólogo, que sus escritos han sido muy influyentes en la historia del cristianismo, este hombre era muy libertino, muy mujeriego. Y él estudiaba teología y a la vez practicaba el pecado, porque es que el estudio, óigame bien, no anula lo otro. O sea, el estudio de la carne, Salomón dice que es fatiga de la carne. Y era un hombre promiscuo, mujeriego, y estando en esa situación empezó a ser redarguido por un profundo sentimiento de culpabilidad y una necesidad de buscar a Dios, y estaba justo en un lugar oscuro esperando una mujerzuela con quien tenía una cita, dice él en su autobiografía. Y de pronto ya en ese momento no pudo más y sintió la necesidad de correr, de escapar, de huir como José, y se levantó. Fue fuerte el impulso, quiso ser libre y salió corriendo. Y en ese momento venía ella, y cuando ella vio que corría le gritaba: Agustín, Agustín, soy yo, fulana, y le daba su nombre. Dice que él se volvió y le dijo: sí, tú eres, pero yo no soy. Alabado el nombre del Señor. O sea, acabo de tener una experiencia, acabo de recibir de Dios la ayuda. Eso que se llama oportuno socorro, iglesia. Hermanos que me oyen, eso que llega en el momento cuando uno siente que como ya no puede, pero clama al Dios del cielo y Él acude de una manera oportuna. ¿Cuántos hemos sido liberados en el momento necesario? ¿Cuántos el enemigo nos ha acercado y ha levantado, hermanos, esa trampa? Ha puesto el lazo allí, el cazador en la senda, pero de pronto Dios nos advierte y saltamos y pasamos y decimos: Señor, gracias porque me libraste, porque me ahorraste el cargo de conciencia, porque me sacaste de estas tinieblas, de este momento tan terrible. Yo le quiero decir que el Dios del cielo, que ayudó a tantos, estos hombres pasaron por allí y algunos, Jesús y Pedro, salieron adelante. Pedro con lesiones, David con unas mayores. Algunos de ustedes han salido, hermano, con heridas, no sé cómo, tal vez como el león herido en la batalla, con los arañazos de las tinieblas. Ha pasado y tiene que decirle a otros: cuídese de la hora de las tinieblas. Por favor, evítelas, hermano que me oye. Trate de esquivar la tentación, no propicie. Pablo dice, hermano, que no proveáis para los deseos de la carne. También dice el apóstol: huid de la tentación. El tiempo, el enemigo lo aprovecha y ataca, pero el Dios del cielo le mostrará en su momento qué hacer, cómo correr. No importa que lo califiquen de lo que sea, díganle lo que les den en gana al impío, pero huya de las tinieblas para que esa hora no marque su vida negativamente, para que no arruine de pronto su vida o incluso su ministerio. Alabe al Señor en esta hora. ¿Cuántos que me están oyendo ahora saben y miran para atrás y maldicen la hora en que se dio a esa tentación? En que esa miradita insinuante, ese mensajito de texto, ese correo electrónico, ese selfie, esa fotico que mandó y que ahora recibió, fue el punto de partida para que la hora de las tinieblas se abriera. En esta noche, pónganse de pie, por favor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y los que están allá a través de internet, yo le exhorto en esta noche, en el nombre de Jesucristo, que mire para atrás y verá que usted no puede repetir otra vez esa misma desgracia, esa misma experiencia. Usted no puede volver a caer en la misma trampa, volver a ser atrapado en la misma red. Usted huirá en el nombre del Señor en esta noche. Jóvenes que me oyen, muchachos que vinieron en esta hora, les quiero decir que hay un Dios que nos brinda su mano y su oportuno socorro. Clamamos a Él. Alguien dijo en el Salmo: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios oye el clamor y escucha el hombre o mujer, joven o señorita, que quiere escapar de la red. Y esta es noche para correr, para escapar, para huir en el nombre de Jesús. Si hay alguien que siente que la red te aprisiona, que la hora de las tinieblas está abriéndose para usted, que está marcando en el puntero del reloj del tiempo, esa oportunidad, ciérrela en el nombre de Jesucristo. Yo le insto ahora a que tape esa puerta, a que cierres en este momento esa oportunidad. Corte con eso antes que sea más tarde. Si alguien quisiera venir aquí al frente a que oremos de una manera especial por usted, yo abro esta oportunidad. Es momento, hermano, antes que el dolor venga, antes que lo que le pasó a Pedro, antes que vaya a llorar amargamente. La palabra dice que salió fuera después de aquella maldición y lloró amargamente. Ciertamente fue restaurado, porque Dios restaura, pero le quedó esa
enorme cicatriz, ese cargo de conciencia del cual Dios quiere librarnos en esta hora. Yo oro por esta hermana que ha venido en esa batalla terrible. Este es un ejemplo vivo, hermano, de lo que cuesta, hermanos, haber cedido en un momento, pero también del Dios que tiende su mano de misericordia. Aleluya, levante su mano, oremos a Dios. Si alguien quiere añadirse aquí está el Dios que ayuda, el Dios que liberta, el Dios que disipa las tinieblas, aquel que acudió aquella noche en medio de la angustia del maestro a ayudarlo. Aleluya, está aquí para ayudarnos, Padre. Una vez más te presento esta vida. Oh Dios amado, mira la batalla que esta mujer libra, mira las circunstancias, Padre, en que el enemigo ha querido encerrarla, pero en tu nombre se abren las puertas, las oportunidades. Oh Padre, que esa hora de tinieblas pase en el nombre de Jesús, que ella sea victoriosa y triunfante para tu gloria. Bendecida de ti, Padre, que tú le des la fuerza. Oh, que ella reciba ahora esa potestad, ese poder. Oh Dios amado, esa gracia, esa potestad y autoridad bíblica para echar fuera de su mente y de su recuerdo, Señor, todo aquello que intranquiliza su alma. Que ella pueda adorarte, Padre, que ella pueda bendecirte con libertad y darte gloria por haber tenido misericordia de su alma inmortal y hacerla tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por este joven, Señor amado. Yo pido para él gracia. Mira que él acude también al frente necesitando tu ayuda, ese socorro oportuno que tu palabra ofrece y que tu presencia garantiza, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hazlo victorioso, que él pueda entender que en el momento cuando venga el asedio, cuando las tinieblas procuren encerrarlo, oh, que tu lumbre llegue a él, que él pueda como José correr, huir, escapar, para no caer, Señor amado, en la red que el enemigo venga en contra suya. Oro por esta joven, Dios amado, ayúdala por favor, revela a ella tu verdad, tu gracia bendita, y concédele esa victoria que tú has prometido en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Siga adorando al Señor, hermanos de la iglesia. Aquí hay una pareja de jóvenes que han venido a nuestra reunión y han caminado hacia el frente.